Bueno, antes de meternos en este comentario lingüístico, aprovecho el corte que me ha hecho para contar algo que es ilustrativo y relevante a propósito del dolor en América. Nos contaba José Guillermo García Valdecasas que había tratado a un eximio biólogo, bueno, un gran científico que destacaba en muchísimos campos y había acabado en la industria farmacéutica. Y una vez se halló con un grave problema que consistía en que un fármaco importantísimo que podía salvar la vida de muchos indios, encontraba resistencia en una selva del Amazonas. No recuerdo muy bien el paraje, lo mismo podía ser la selva del Paraguay que la selva de Venezuela. No, lamentablemente no lo recuerdo, pero sí recuerdo el caso. Los indios se oponían ferozmente a la nueva versión de un fármaco que hasta entonces habían estado recibiendo sin problema, pero el laboratorio hizo una nueva remesa del mismo fármaco, pero con una versión renovada, una fórmula mínimamente renovada, y los indios se oponían. A pesar de que el envase podía ser el mismo, de que no había ninguna diferencia exterior, los indios no querían de ninguna manera la nueva versión, querían la tradicional, como se dice en mercadotecnia, la versión tradicional. Se hace una que es peor y luego se vuelve a la tradicional. En este caso, en realidad, el principio activo era exactamente el mismo, era el mismo principio activo. Entonces este científico fue allí a intentar resolver la solución y halló que la versión antigua y la nueva remesa eran exactamente igual y que la única diferencia que existía entre ambas remesas era que en la nueva se había añadido un analgésico y en la otra no, con lo cual los indios rabiaban de dolor. Y los indios no querían la nueva inyección con la que no sufrían, porque les parecía que si no les producía dolor era inefectiva, era completamente ineficaz, no servía para nada y no la querían. Y desde luego esto no es una mentalidad que nos quede tan lejos, porque mi propio padre se puso una vacuna y no le hizo efectos adversos y estaba convencido de que se habían equivocado y que le habían puesto un vial vacío o algo parecido. No estamos tan lejos los españoles de estos americanos para los que el dolor es tan importante, y si no, basta con ver muchísimas ceremonias y procesiones de Semana Santa en nuestra tierra y podemos ver hasta qué punto el dolor tiene para nosotros un valor muy semejante al que tiene para los indios americanos. Dicho esto, pasamos a las lenguas, que por supuesto aquí en esta versión en la que lo que importa es lo religioso no se comenta. Y aunque por ser una nación es toda una lengua, como está tan dilatada, no deja de variar algo por algunas rancherías, pero no cosa que no se entienda muy bien. Y comenzando desde el principio de ella, cuando vamos al Nuevo México, que es la provincia de los Apaches del Perrillo, corre por esta parte al occidente hasta la Mar del Sur, a donde hay más de 300 leguas, y va continuando al norte, sin que por allí le hayamos hallado fin, y se topa en el estrecho de Anián. Y haciendo con esta nación el cerco al Nuevo México por la banda del oriente, se ensancha más de 100 leguas hasta volver a topar con la provincia del Perrillo, haciendo en esto más de 300 leguas de circunferencia al Nuevo México en sus fronteras. Es nación tan belicosa toda ella que ha sido el crisol del esfuerzo de los españoles y por esto los estiman mucho. Y dicen que solos los españoles merecen el título de gente y no las naciones de los indios poblados. Para los apaches, humanos, lo que es gente, solo los españoles. Los demás son de alfeñique. Es normal, es perfectamente normal esta admiración de los soldados, de los guerreros españoles por los apaches. Es algo perfectamente lógico. Bueno, yo creo que he dado
una cata suficientemente atractiva que va a mover sin duda alguna a quienes me escuchen a la lectura de Fray Alonso de Benavides, en las dos versiones, porque las dos tienen cosas interesantes. Lo de los martirios, desde luego, sirve para matizar estas ofensas que hemos hecho a los apaches, como si ellos fueran hermanitas de la caridad. Y recuerdo que podemos leer este memorial en inglés con muchas notas y en una edición de 422 páginas en su versión digital, en las publicaciones del cuarto centenario de Coronado, editado por George Hammond, por la Universidad de Nuevo México. Ya lo digo, es el cuarto volumen, y publicado por el Fondo Económico Histórico de Coronado. Fray Alonso de Benavides, el memorial revisado de 1634, con numerosos documentos suplementarios y elaboradamente anotado por Frederick Webb Hodge, George P. Hammond y Agapito Rey, en la Universidad de Nuevo México, 1945. La imprenta, la editorial de la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, en 1945. Muchas ilustraciones, está muy bien. Lo voy a adjuntar para que cualquiera pueda leerlo. El texto original aquí, en esta edición de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, con, ya lo digo, con su prólogo, sus facsímiles, su bibliografía. Aquí tenemos algo que no es... esto es un añadido, son los privilegios para las Indias, la carta de Benavides. Dice: con esta carta queda claro que en 1634 Benavides seguía con la idea de regresar a América, tal y como había sido su propósito desde que la dejó en 1629. De hecho, su regreso estaba autorizado. Sin embargo, por razones que desconocemos, en 1636 aceptó el cargo de obispo auxiliar en Goa, tal y como explicamos en la introducción. O sea, que acabó en las Indias orientales, de las Indias occidentales a las Indias orientales. Bueno, tarde. Se dice que nunca es tarde si la dicha es buena, pero un poco tarde, ¿verdad? Tarde, pero poco a poco vamos recordando a estos grandes españoles como Fray Alonso de Benavides, porque ya lo digo, Portugal hasta 1640 era España. A estos grandes españoles completamente olvidados por nosotros, los españoles, pero no así por los estadounidenses, e incluso yo diría que, si cabe, por los propios apaches, para los cuales los españoles eran gente y no el resto de los indios.